Hay momentos en los que sin darnos cuenta, nuestro corazón empieza a cambiar de lugar las prioridades. Seguimos sirviendo, seguimos orando, seguimos asistiendo a la iglesia, pero algo en el alma se ha enfriado. Lo que antes era fuego ahora es rutina. Lo que antes era honra se ha vuelto costumbre. Y aunque nuestros labios siguen diciendo Dios primero, nuestras decisiones cuentan otra historia. Hoy quiero hablarte de eso, de lo que sucede cuando Dios deja de ser el primero. Cuando el altar se convierte en una mesa fría donde ya no hay fuego, sino solo migajas. Porque sí, hay un peligro real en ofrecerle a Dios las sobras. En el libro de Malaquías, capítulo 1, Dios confronta al pueblo diciendo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y luego añade algo estremecedor: ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Qué dolor tan profundo debe sentir el corazón de Dios cuando ve a su pueblo servirle con indiferencia. El texto no habla de gente inconversa, sino de sacerdotes, gente que conocía su presencia, que ministraba en su altar, pero que terminó presentándole sacrificios sin valor, sin vida, sin pasión. Y es que, con el tiempo, el corazón puede acostumbrarse a lo santo. Uno puede aprender el lenguaje del servicio, dominar los horarios del ministerio, saber cuándo levantar las manos o cuándo decir amén, pero perder el fuego. Y cuando eso pasa, Dios deja de ser el centro, y en su lugar ponemos lo cómodo, lo urgente, lo nuestro. Permíteme preguntarte algo con amor. ¿Será que todavía le estás dando a Dios lo mejor de ti? ¿O ya empezaste a darle lo que sobra de tu tiempo, de tu entrega, de tu corazón? El pueblo de Israel había caído en ese error. Ya no daban al Señor el animal sin defecto, sino el ciego, el cojo, el enfermo. Pensaban, al fin y al cabo es sacrificio. Dios lo entenderá, pero Dios no busca sacrificios mediocres, busca corazones encendidos. Y lo que más duele de este pasaje es que Dios les pregunta: «Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti?». Es como si el Señor dijera: «Si ni siquiera se lo darías a un hombre importante, ¿por qué crees que me lo puedes ofrecer a mí?». Detrás de esa pregunta hay una verdad tremenda. La manera en que tratamos a Dios revela cuánto lo valoramos. Uno no le da a alguien amado lo que sobra. Uno no regala lo viejo al que considera importante. Uno no ofrece lo dañado a quien se honra de verdad. Y aquí comienza el punto más delicado, cuando la intención cuenta. Dice el libro de Primera de Crónicas 17, 1 al 2. Aconteció que morando David en su casa, dijo al profeta Natán: «He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas». Y Natán dijo a David: «Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo». Mira esto. David estaba en su casa, en reposo, rodeado de comodidades, pero su corazón no podía descansar al saber que el arca de Dios estaba bajo cortinas, es decir, en el tabernáculo, allí en el lugar santísimo. Y sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo empujara, nació en su corazón el deseo de honrar a Dios con lo mejor. Ese es el principio de la honra. No nace de la obligación, sino del amor. Natán no le dijo: «Haz lo que está en nuestro corazón», sino «haz lo que está en tu corazón». Porque la verdadera honra es personal, no colectiva. Es la expresión íntima de alguien que ha tenido un encuentro real con la paternidad de Dios. Porque si amas verdaderamente a Dios, la honra se demuestra, la honra tiene que verse. El pueblo en tiempos de Malaquías ofrecía sobras porque su mente se había contaminado por la costumbre. Pensaban: ¿acaso Dios necesita pan? Bueno, sí, está la mesa de los panes de la proposición, pero si hay pan viejo, también sirve. Esa lógica parece razonable, pero el problema es espiritual. Dios en sí no necesitaba el pan, necesitaba el corazón detrás de ese pan. David estaba en su casa, entendió algo diferente.
Su mente había sido transformada por el Espíritu Santo. Por eso eligió lo mejor. No le costaba dar, le dolía no poder dar más. Y eso lo cambia todo. Entonces, la pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿en mi servicio a Dios estoy dando lo mejor de mí? Cuando preparo algo, cuando sirvo, cuando predico, cuando canto, cuando trabajo, ¿escojo lo mejor o lo que queda? Porque el peligro de ofrecerle las obras no está solo en el acto, sino en lo que eso dice del corazón. Dios no mide el tamaño de la ofrenda, sino la intención de quien la da. Y si hablamos de intención, no podemos olvidar lo que dijo Jesús en Lucas 16:15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Dios no se deja impresionar por apariencias. Él sabe cuando estamos sirviendo por amor o por rutina, cuando oramos por fe o por costumbre, cuando damos porque creemos o porque nos da miedo no hacerlo. Por eso, este mensaje no es una acusación, sino una invitación a revisar nuestras motivaciones. A veces no nos hemos alejado de Dios, pero sí hemos bajado la calidad de nuestra entrega. Seguimos en el altar, pero sin fuego. Seguimos ofrendando, pero sin pasión. Seguimos cantando, pero sin corazón. Y cuando eso pasa, el altar se enfría, y el alma también. Porque cuando Dios deja de ser primero, todo lo demás pierde su orden. Pero el fuego no se apaga de golpe. Se apaga lentamente, cuando lo que antes nos quebrantaba ya no nos conmueve. Cuando lo que antes era una llama se convierte en costumbre. Es ahí, justo ahí, donde comienza el siguiente paso, cuando lo santo se vuelve común. Hay una pregunta que hace estremecer a todo aquel que lee el libro del profeta Malaquías. ¿Cómo fue posible que un pueblo que conoció el fuego de Dios terminará ofreciendo animales ciegos, cojos y enfermos? ¿Cómo se llega a ese punto donde lo santo deja de impresionarte, donde la gloria se vuelve rutina, donde el altar ya no te sacude el alma? La respuesta es sencilla, pero profunda: cuando lo santo se vuelve común. Dios les dice en Malaquías 1:8, «Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos». Mira la comparación. Dios no está hablando de cantidad, está hablando de calidad. No es lo mismo ofrecer mucho que ofrecer lo mejor. El problema del pueblo no era que no sacrificaban, era cómo lo hacían. Daban, sí, pero sin corazón. Y es ahí donde muchos creyentes de hoy se pueden identificar sin querer. Porque seguimos sirviendo, pero ya sin gozo. Seguimos cantando, pero ya sin lágrimas. Seguimos leyendo la Biblia, pero ya sin hambre. Lo que antes era un encuentro con la gloria, ahora es parte del calendario. Y sabes, ese es uno de los mayores peligros del ministerio y de la fe: la familiaridad. La familiaridad te roba la reverencia. Te hace pensar que conoces tanto a Dios que ya no te asombras. Te hace creer que puedes entrar en su presencia sin preparación, sin quebranto, sin respeto. Pero no fue así con los hombres y mujeres que marcaron la historia de la fe. Abel, Abraham y David. Todos ellos entendieron que cuando se trata de Dios, no se le da cualquier cosa. Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Abraham ofreció a Isaac, su promesa más amada. David ofreció lo mejor de su tesoro para la casa de Dios. Y si miramos del otro lado, Caín ofreció lo que tenía a la mano. No lo peor, pero tampoco lo mejor. Y ahí está el problema. Dios no acepta lo tibio. Hay una diferencia muy clara entre dar algo y dar lo mejor. La Biblia dice en Apocalipsis 3:16, «Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Ser tibio es exactamente eso: darle a Dios algo sin pasión, sin fuego, sin prioridad. Es vivir en la apariencia de que le servimos,
pero sin la esencia de una entrega verdadera. Piénsalo así. Si tuvieras que escoger un regalo para la persona más importante de tu vida, ¿le darías algo usado, algo roto, algo sin valor? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces creemos que con Dios se puede? Lo que pasa es que el corazón se va llenando de excusas, y esas excusas son muy religiosas. Dios conoce mi corazón. Él sabe que no tengo tiempo. Dios entiende que estoy cansado. Pero escucha, sí, Dios conoce el corazón, y justamente por eso sabe cuándo le damos obras y cuándo le damos lo mejor. Jesús lo dijo en Lucas 16:15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Dios ve más allá del acto. Él ve la intención detrás de cada ofrenda, de cada oración, de cada servicio. Y cuando el corazón pierde el asombro, lo santo se vuelve común. Cuando lo común entra al altar, lo sagrado se apaga. Puedo decirlo de otra forma. Cuando lo santo se vuelve costumbre, la presencia se vuelve lejana. Y eso se nota. Se nota en la manera en que tratamos el tiempo con Dios. Antes no podíamos dormir sin orar. Ahora lo hacemos cuando sobra tiempo. Antes llegábamos temprano al templo. Ahora llegamos cuando empieza la predicación. Antes cada canción nos quebrantaba. Ahora esperamos que el grupo de alabanza nos motive. El fuego del altar no se apaga de golpe, se apaga lentamente, con cada excusa que justifica una entrega mediocre. Y lo más preocupante es que podemos acostumbrarnos a ese nivel bajo de espiritualidad y pensar que todo está bien. Podemos seguir sirviendo en la iglesia, recibiendo aplausos, haciendo todo correcto ante los hombres, pero vacío ante Dios. Por eso, este pasaje es un llamado a revisar el corazón. Porque cuando lo santo se vuelve común, la presencia se convierte en rutina y la rutina en religiosidad. Y una vida religiosa es peligrosa, aparenta devoción, pero sin relación. Jesús confrontó esto con los fariseos. Les dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. No eran ateos, eran creyentes. El problema no era su teología, era su intención. No habían dejado de hablar de Dios, habían dejado de sentirlo. Y aquí quiero que pienses en algo muy práctico. ¿Cuántas veces hacemos las cosas bien, pero sin alma? Cumplimos el ministerio, pero sin gozo. Servimos a los demás, pero con agotamiento. Hablamos de amor, pero estamos vacíos. Es entonces cuando debemos detenernos y decir: «Señor, restaura mi asombro. No permitas que lo santo se vuelva costumbre. Hazme temblar otra vez ante tu presencia». Cuando uno vive así, con ese temor reverente, la vida cambia. Dejas de medir tu fe por lo que haces y empiezas a medirla por cuánto amas. Y cuando amas de verdad, ya no hay sobras que ofrecer, porque todo se lo entregas a Él. Y cuando lo santo se vuelve común, el fuego se apaga. Pero Dios no solo nos muestra el error, también nos enseña el camino de regreso. Porque en medio de la indiferencia, Él siempre levanta un ejemplo, una voz que nos recuerda qué significa escoger lo mejor. Hay una frase que resuena en mi espíritu cada vez que pienso en este tema: Cristo es lo mejor, y lo mejor debo dar. No hay forma más clara de resumir lo que significa honrar a Dios. El autor de Hebreos lo expresó de manera sublime: «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Hebreos 9:14. Cristo no solo dio algo, se dio a sí mismo. No ofreció un sacrificio parcial, sino perfecto. Él es el ejemplo supremo de lo que significa escoger lo mejor para Dios. Y cuando miro su entrega, me doy cuenta de algo que confronta el alma. Nosotros a veces queremos darle a Dios lo suficiente, pero Cristo nunca fue suficiente. Él fue total. Él no se guardó nada. Y si Cristo habita en nosotros, ¿cómo podríamos ofrecerle menos de lo que Él dio?
Pablo lo entendió así cuando escribió en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Significa que no basta con venir al altar una vez, hay que vivir en él. No es un acto de domingo, es una decisión diaria. Escoger lo mejor para Dios no es un evento, es un estilo de vida. Y aquí quiero hacer una pausa, porque muchos piensan que dar lo mejor significa dar cosas materiales. Pero no, darle lo mejor a Dios comienza por darle el corazón, la mente, nuestro carácter para ser moldeado por Él, el tiempo, la adoración sincera y la obediencia diaria. Darle lo mejor es no dejarlo al final de la agenda, no ponerlo después del trabajo, del celular, del descanso o del entretenimiento. Darle lo mejor es colocarlo de primero en todo, porque si Él no es primero, tarde o temprano será último. Y este principio no solo aplica a la fe, sino a todas las áreas de la vida. Cuando no colocas a Dios primero en tu matrimonio, terminas resolviendo los conflictos con tu carne. Cuando no colocas a Dios primero en tus finanzas, terminas preso del afán. Cuando no colocas a Dios primero en tu tiempo, terminas agotado y vacío. Piénsalo. ¿Cuántas veces llegamos al final del día sin haber orado y decimos, ya estoy muy cansado? ¿O cuántas veces ofrecemos a Dios lo que sobra de nuestra energía, de nuestra atención, de nuestro corazón? Eso también son sobras. Sobras de tiempo, sobras de fe, sobras de amor. Y Dios no merece sobras. Dios merece lo primero y lo mejor. Por eso la Escritura dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias simbolizan la prioridad del corazón. Cuando Israel daba las primicias, no era porque le sobraba, era porque confiaba. Dar lo primero significaba, Señor, antes de disfrutar lo mío, te reconozco a ti. Era una declaración de dependencia. Y aquí hay un principio poderoso. Darle lo primero a Dios no empobrece, te multiplica. Cuando das lo mejor, no pierdes, siembras. Y toda semilla entregada con fe abre espacio para una cosecha mayor. Pero la clave no está solo en el acto, sino en la intención. Por eso en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, verso 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, porque el que da con alegría demuestra que ha sido libre del temor de perder. Y cuando eres libre del miedo, puedes amar de verdad. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida cotidiana? Déjame darte ejemplos prácticos. Cuando te levantas temprano a orar antes de revisar el celular, le estás dando a Dios lo mejor de tu tiempo. Cuando perdonas a alguien, aunque no lo merezca, le estás dando a Dios lo mejor de tu corazón. Cuando sirves sin que nadie te vea, le estás dando a Dios lo mejor de tu intención. Cuando trabajas con excelencia, sin necesidad de reconocimiento, estás honrando a Dios con lo mejor de tu esfuerzo. Darle lo mejor a Dios no siempre será cómodo, pero siempre será correcto. Y cada vez que eliges lo correcto por encima de lo fácil, el cielo te ve. Por eso, si alguna vez sientes que tu entrega no ha sido suficiente, no te culpes, pero no te conformes. Dile a Dios, Padre, no quiero ofrecerte sobras. Restaura mi pasión, despierta mi fe, enséñame a dar lo mejor. Porque el verdadero problema no es fallar. El verdadero peligro es acostumbrarte a fallar y llamarlo normal. Cuando justificamos la mediocridad, lo santo se contamina. Y cuando lo santo se contamina, el fuego se apaga. Pero aquí hay una buena noticia. Si tú decides hoy escoger lo mejor, Dios enciende otra vez el fuego. Él no busca perfección, busca disposición. Y si hay un corazón que quiere honrarlo, Él siempre lo renueva. David lo entendió mejor que nadie.
después de pecar cuando ofreció sacrificio, dijo algo impresionante en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, Dios no desprecia un corazón rendido. Aunque llegues con poco, si lo das con todo, Él lo recibe como lo mejor. Así que si alguna vez creíste que no tenías mucho para darle, recuerda esto. Dios no mira la cantidad de tu entrega, sino la calidad de tu amor. Escoger lo mejor no es dar más, es dar con el corazón correcto. Cuando uno entiende lo que significa escoger lo mejor, el corazón ya no se conforma con vivir para sí mismo. Empieza a nacer un deseo profundo de honrar a Dios con toda la vida. No solo con palabras, no solo en la iglesia, sino en cada detalle de la existencia. Porque honrar a Dios no es un acto aislado, es un estilo de vida. Malaquías 1:6 dice: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Esta pregunta divina atraviesa el alma. Es como si Dios nos dijera: ¿dónde quedó el respeto que antes me tenías? ¿Dónde está esa reverencia que una vez te hacía llorar con solo escuchar mi nombre? ¿Dónde está mi lugar en tu vida? Porque cuando Dios deja de ser primero, todo lo demás se desordena. El matrimonio pierde dirección, la familia pierde unidad, el trabajo pierde propósito y la fe pierde fuego. No es que Dios se aleje, somos nosotros los que, sin notarlo, lo cambiamos de lugar. Lo desplazamos poco a poco, hasta que su voz ya no es la primera que escuchamos, sino la última que consultamos. Y cuando eso ocurre, el altar, ese lugar donde antes ardía su presencia, se convierte en una mesa fría donde solo quedan sobras. Pero el Espíritu Santo sigue preguntando: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Honrar a Dios es devolverle su lugar. No solo cantarle, sino obedecerle. No solo decir te amo, sino vivir como si de verdad fuera lo más importante. Hebreos 13:15 dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso significa que honramos a Dios con nuestra alabanza, no una alabanza mecánica, sino una que nace del reconocimiento y la gratitud. Una alabanza que brota de la conciencia de que sin Él no somos nada. Honrar a Dios también significa honrarlo con nuestra vida. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento puede ser una ofrenda. Su vida entera se convierte en un altar. Honrar a Dios también significa honrarlo con la familia. Cuando educas a tus hijos en la palabra de Dios, cuando oras con ellos, cuando los enseñas a perdonar, cuando los corriges con amor, estás levantando un altar en casa. El hogar es el primer santuario donde se demuestra si Dios es primero o no. Si en casa reina el orgullo, el rencor o la falta de perdón, es señal de que el altar familiar necesita fuego. Y también lo honramos con nuestros bienes. Proverbios 3:9 lo dice claro: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Darle a Dios no es pérdida, es honra. Cada vez que das, estás declarando: tú eres mi fuente, tú eres mi proveedor. Y cuando Dios es honrado en tus finanzas, Él se encarga de bendecir lo que haces. Pero quiero ir más allá. Honrar a Dios no solo tiene que ver con lo que le damos, sino con cómo lo representamos. Tú y yo somos cartas abiertas, somos reflejos de su carácter en este mundo. Y cuando nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras decisiones reflejan su corazón, eso también es honra. Jesús dijo en Mateo 5:16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada vez que vives con integridad en un mundo corrupto, honras a Dios. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la conveniencia, honras a Dios. Cada vez que amas cuando otros odian, honras a Dios.
y aunque nadie lo vea, el cielo siempre lo nota. Honrar a Dios, entonces, no es un momento emocional en la iglesia, es una forma de existir. Es entender que mi vida no es mía, soy un instrumento de su gloria. Y aquí quiero detenerme en algo que duele, pero que también sana. A veces Dios no está siendo honrado porque nuestra relación con Él se volvió transaccional. Solo lo buscamos cuando necesitamos algo, y cuando Él responde, volvemos a lo nuestro. Y Dios no es un medio, es el fin. No es el camino hacia la bendición, Él es la bendición. Cuando uno honra a Dios con todo, la presencia se vuelve permanente. No necesitas sentir fuego cada día, porque sabes que Él está. El temor del Señor se vuelve el guardián de tu corazón, y la obediencia, la melodía de tu vida. Por eso, cuando Dios pregunta ¿dónde está mi honra?, no lo hace para condenarte, sino para despertarte, para recordarte que todavía hay tiempo de encender el altar otra vez. Tal vez te has dado cuenta de que antes tenías pasión y ahora solo tienes rutina. Antes tenías lágrimas y ahora solo tienes compromisos. Antes te emocionaba servir y ahora lo haces por obligación. Si es así, escucha. Dios no quiere condenarte, quiere reavivarte. El fuego puede apagarse, sí, pero el altar aún está ahí. Y mientras haya altar, hay esperanza. Porque cuando el altar vuelve a ocupar el primer lugar, el fuego vuelve a descender. Quizás en este tiempo te has sentido seco, cansado o incluso vacío. Has seguido haciendo todo lo correcto, pero sin sentir vida. No es falta de amor, es falta de prioridad. Y cuando Dios vuelve a ser la prioridad, el alma vuelve a respirar. Honrar a Dios es también reconocer que sin Él no hay propósito. Podrás tener éxito, fama, dinero, pero si Dios no es primero, nada llena el corazón. Porque el alma no se alimenta de cosas, sino de presencia. Así que hoy el Espíritu Santo te llama a volver, a revisar qué tipo de ofrenda estás presentando con tu vida. No se trata de dinero ni de ministerio, sino del corazón con el que sirves. Si tu altar se enfrió, vuelve a encenderlo. Si tu tiempo con Dios se redujo, vuelve a ponerlo en el centro. Si lo santo se volvió rutina, pídele que restaure tu asombro. Y si has estado dando lo que sobra, entrégale lo mejor, tu corazón entero. El día que Dios vuelva a ser primero, el orden regresará a tu vida. El día que el altar vuelva a tener fuego, la gloria volverá a descender. Porque Dios nunca rechaza a quien viene con sinceridad. Y cuando el corazón se rinde de nuevo, la voz del Padre se escucha más clara. Bien hecho, buen siervo y fiel. Pero aún hay un paso más, porque puedes saber cómo honrar a Dios, y aún así sentir que el fuego se ha apagado. Puedes tener la estructura correcta, pero sin la llama encendida. Por eso, antes de terminar, necesitamos volver al lugar donde todo comenzó, el altar. Porque solo allí el altar vuelve a arder. Hay una imagen poderosa que recorre toda la Escritura: el altar encendido. Cada vez que el altar ardía era señal de que Dios estaba presente. El fuego no era solo símbolo de poder, era señal de aprobación. Donde había fuego, había comunión. Donde había fuego, había vida. Y si algo el enemigo ha intentado apagar en la vida de los creyentes, es precisamente eso: el fuego del altar. Porque sabe que mientras haya fuego, habrá fe. Mientras haya altar, habrá presencia. Y mientras haya presencia, habrá victoria. Pero cuando el altar se apaga, el corazón se enfría. Y cuando el corazón se enfría, Dios deja de ser el centro. No porque Él cambie, sino porque nosotros empezamos a ofrecerle lo que sobra. Tal vez tú sientes eso hoy, que ya no hay fuego como antes, que sirves, pero no sientes, que oras, pero no escuchas, que das, pero no te llena. Déjame decirte algo, no estás solo y no estás lejos. El altar puede estar apagado, pero el Dios del fuego sigue esperando. ¿Recuerdas lo que Elías hizo en el Monte Carmelo?
El pueblo de Israel se había desviado, habían mezclado la adoración verdadera con lo falso. Los altares estaban en ruinas. Y Elías, antes de pedir fuego, reparó el altar. 1 Reyes 18:30 dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. El fuego no descendió hasta que el altar fue restaurado. Y eso mismo quiere hacer Dios contigo. Antes de enviar fuego, quiere reparar tu altar interior. Reparar el altar significa perdonar donde hubo heridas. Significa rendir lo que te duele. Significa volver a colocar a Dios en el centro. No esperes que el fuego caiga si no has levantado de nuevo el altar, porque el fuego de Dios solo desciende sobre aquello que está dispuesto. Y cuando lo haces, algo cambia profundamente. El fuego no solo ilumina, purifica, no solo calienta, transforma, no solo quema lo malo, enciende lo que estaba dormido. Tal vez el altar de tu adoración está apagado. Tal vez el altar de tu servicio, de tu oración, de tu tiempo con Dios, se ha quedado sin llama. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: repara el altar, porque el fuego está listo para descender. Dios no busca sacrificios perfectos, busca corazones disponibles. Y si hay un corazón que se abre, el fuego nunca deja de arder. Recuerda las palabras de Malaquías: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre. ¿Dónde está mi honra? Esa pregunta no es condenación, es un llamado al despertar. El Padre sigue esperando, no porque necesite tu ofrenda, sino porque anhela tu comunión. El altar no se trata de sacrificios, se trata de presencia. Y la presencia no se conquista con ruido, sino con entrega. Hay personas que oran mucho, pero no se rinden. Y hay otros que, con una palabra, abren el cielo porque su corazón está completamente rendido. Dios no mide tus palabras, mide tu disposición. Por eso, si hoy decides decirle: Señor, perdóname por las obras. Perdóname por las veces que te di lo que me sobraba de tiempo, de fuerzas, de amor. Hoy quiero darte lo mejor. Hoy quiero restaurar el altar de mi vida. Entonces prepárate, porque el fuego va a descender otra vez. Cuando un corazón vuelve a poner a Dios primero, el cielo responde, no con teoría sino con fuego. Y cuando el fuego vuelve, todo cambia. El cansancio se convierte en pasión, la sequedad en oración, el silencio en adoración y la rutina en presencia. Porque el fuego de Dios no solo enciende lo externo, enciende la vida interior. Hay matrimonios que volverán a tener fuego cuando Dios vuelva a ser el primero en casa. Hay ministerios que se levantarán cuando dejen de ofrecer servicio y comiencen a ofrecer adoración. Hay corazones que volverán a latir con propósito cuando recuerden que la honra no se da con palabras, sino con entrega. Tal vez en tu vida todo parece en orden, pero el fuego ya no está. Y si no hay fuego, algo falta. Pero el mismo Dios que encendió el altar de Abraham, el de Moisés, el de Elías y el de David, puede encender el tuyo otra vez. No necesitas más conocimiento, necesitas más rendición. No necesitas más aplausos, necesitas más altar. No necesitas más reconocimiento, necesitas más fuego. Y cuando el altar vuelve a arder, todo vuelve a tener sentido. El trabajo ya no es rutina, es servicio. La familia ya no es carga, es herencia. El ministerio ya no es esfuerzo, es gozo. Porque cuando Dios vuelve a ser primero, la vida vuelve a tener propósito. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, haz una oración sencilla. Señor, enciende de nuevo mi altar, restaura mi amor por ti. No quiero ofrecerte lo que sobra, quiero ofrecerte lo mejor. Devuélveme la pasión que perdí. Que mi corazón vuelva a temblar al escuchar tu nombre. Hazme vivir de nuevo con el fuego de tu presencia, y Él lo hará. Porque el altar que se repara con sinceridad nunca queda sin fuego.
Y cuando ese fuego arde, no solo transforma tu vida, transforma tu casa, tu iglesia, tu entorno, tu historia. Porque el día que el altar vuelve a ocupar el primer lugar, el fuego vuelve a descender. Y con él la presencia que todo lo cambia. Si este mensaje tocó tu corazón y sientes que Dios te habló hoy, no te vayas sin dejar que el fuego siga ardiendo. Comparte este video con alguien que necesite volver a poner a Dios primero en su vida. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame qué parte del mensaje más te confrontó o te bendijo. Me encantará leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el próximo mensaje. Porque en el siguiente video hablaremos de cómo mantener el fuego encendido cuando las pruebas parecen apagarlo. Nos vemos allí. Que el fuego de Dios nunca falte en tu altar.